la bienvenida a una nueva temporada del podcast de la Biblia a la Vida. La verdad es que a nosotras ya nos hacía muchísima falta estar por aquí sentadas y grabando estos episodios. Siempre que hablamos con, no sé si a ti te pasa, Charvela, pero a mí me pasa que hablamos con mujeres que siguen el podcast, nos preguntan, ¿cuándo viene la nueva temporada? Hubo alguien que me preguntó este domingo y yo le dije, ya, esta semana grabamos si Dios quiere. Sí, me pasa. Y hay personas que me hablan de los episodios y me da cierta vergüenza porque yo digo, yo no me acuerdo. Yo dije eso, yo grabé de eso. Pero qué bueno que te ministró, me alegro. Qué bueno, sí. Pero la verdad es que nosotras estamos felices. Siempre es una oportunidad y un regalo estar aquí compartiendo con cada una de ustedes desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu vehículo, mientras estás cocinando. Hay una que me dice, bueno, yo lo escucho cuando estoy preparando la comida. Excelente. Cocinamos contigo y de verdad que es una bendición poder estar aquí y oramos que esta nueva temporada pueda ser de edificación para tu vida, porque al final eso es lo que nosotras queremos, ¿verdad? Que el Señor traiga las verdades de la palabra de Dios, las haga vivas en tu vida, de la Biblia a la vida. Así es. Ahí está nuestro nombre. Exactamente. Entonces, vamos a compartir un poquito, Charvela, de qué vamos a hacer en esta temporada, porque tenemos algo muy especial preparado para cada una de ustedes que ya fue de gran ministración para nuestras vidas en el proceso de preparación. Pero en esta nueva temporada vamos a estar haciendo un recorrido por diferentes encuentros que distintas personas en las Escrituras tuvieron con Jesús. Y la verdad es que estamos muy emocionadas por eso. Vamos a estar viendo cómo esos encuentros tienen un impacto, no solamente tuvieron un impacto en esas personas que tuvieron ese encuentro, sino que tienen un impacto hoy en nuestras vidas, porque ese Jesús que se encontró con cada uno de ellos, que impactó sus vidas, es el mismo Jesús que obra hoy en las nuestras. Así es. Y cada uno de esos encuentros tiene algo que enseñarnos sobre nuestro glorioso Señor y hablarnos a cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿qué tal si entonces comenzamos con nuestro primer encuentro? Con el primer encuentro. Y fíjate, Patricia, hay encuentros que transforman, no sé si te has podido percatar, que cambian tu vida para siempre, que nos confrontan, que nuestras bases la remueven, te hacen pensar, que nos obligan quizás a tomar una decisión. Y el encuentro que vamos a presentar hoy no es diferente. El Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 3, encontramos ese momento donde este hombre llamado Nicodemo se encuentra con Jesús. Era un hombre religioso, un hombre respetado, un hombre preparado, miembro de un grupo muy influyente social y políticamente en la época. Y que viene a Jesús de forma particular, viene en la noche. Nicodemo, mis hermanas, no era un ignorante, no era un pagano tampoco, era un hombre que adoraba a Dios, no era escéptico, era un hombre que quería encontrar la verdad. Era un maestro de Israel, de hecho, y sin embargo, algo en él sabía que faltaba, faltaba algo esencial y él lo estaba buscando. Y hoy queremos llevar este relato de la Biblia a nuestra vida, porque quizás alguna de nosotras somos como este Nicodemo. Muchas de nosotras estamos en búsqueda de eso que nos falta y queremos entonces revisar a la luz de la Biblia este personaje y ver cómo él se compara o se asemeja a nuestra realidad. Claro, y como que poder entender un poquito, ¿verdad?, a Nicodemo y este encuentro que nosotras vamos a estar viendo. Vale la pena que conozcamos un poquito de qué era lo que creían los fariseos, porque tú mencionabas ahora que Nicodemo era parte de este grupo, era parte de los fariseos, pero los fariseos tenían creencias muy particulares y esas creencias como que sientan una base para lo que vamos a ver más adelante. Y fíjate, ellos tenían una influencia increíble, ¿verdad? En las sinagogas, tenían mucha influencia ahí. Otra de las características que nosotros vemos de los fariseos es que los fariseos le daban más importancia a la tradición oral que a la misma palabra de Dios. O sea, ellos tenían las escrituras, ojo, no era que no la tenían, y ellos se la aprendían, se la memorizaban, pero además de las escrituras, habían cosas que se iban agregando, que es lo que ellos tenían como la tradición oral, y a eso ellos le daban mucho, mucho peso. A diferencia del otro grupo, que era el grupo de los saduceos, los fariseos sí creían en la resurrección. O sea, que esto era algo que estaba dentro de las creencias de Nicodemo también. Ellos también creían en una vida futura, ellos también creían en recompensas y castigo para cada persona, dependiendo, ¿verdad?, de qué pasaba aquí. Y también ellos afirmaban la existencia de un mundo espiritual, la existencia de ángeles y la existencia de demonios. O sea que todo esto estaba ahí
en la mente y en las creencias de Nicodemo. Y sí, y Nicodemo, como tú bien dices, era fariseo, pero era parte del Sanedrín. Y es importante entender esto, Ujú. porque este no era cualquier hombre. Claro. Este era un hombre poderoso. Y en el Sanedrín solamente habían 70 hombres, que eran los que gobernaban, ¿verdad? La parte religiosa. Y eran muy, muy respetados. Entonces, este es el Nicodemo que vemos en esta historia y solamente el Evangelio de Juan nos habla de él. Tú no encuentras a Nicodemo en ninguno de los otros evangelios. Pero queremos hablar un poquito de ese encuentro entonces. Entremos a esa parte, ese encuentro de ese Nicodemo con Jesús. Sabemos por lo que leemos y lo vamos a revisar nuevamente que Nicodemo vino a Jesús de noche. Muchos especulan que probablemente era para que nadie lo viera. Claro. Al ser un miembro La tan posición que importante, tenía, la ¿verdad? posición fariseo, no quería que lo vieran. Pero hay algo interesante cuando él se encuentra con Jesús y es como él lo llama. Le dice rabí. No le dice Jesús, no le dice carpintero, quizás pudiera ser una opción, o hijo de María y José, no le dice rabí. ¿Qué significa maestro? Nicodemo era un rabí también, era un maestro, pero él reconoce la autoridad de enseñanza en Jesús. Él le dice rabí, le dice maestro, es como decirle tú y yo somos iguales, estamos interesados en las mismas cosas. Y mira cómo lo dice. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, fíjate, en ese encuentro no lo reconoce inmediatamente, tú eres el Mesías. No, le dice, bueno, tú eres un maestro. Todavía Nicodemo no había llegado a ese entendimiento. Quizás, como dice ahí, que ha visto las señales, quizás estuvo cautivado por las señales que Claro. vio que Jesús hacía. Un maestro muy especial, ¿verdad? Como Maestro muy, muy muy particular. exacto, quizás había oído de la conversión de agua en vino, no sé, quizás había oído otras señales que no están registradas en la Biblia, pero sí sabemos que no había visto señales mesiánicas. Recordemos que una señal de que era el Mesías era que resucitara un muerto, que sanara un ciego, que alguien fuera sanado de lepra. Nicodemo no había visto esto, pero sí le llamaba maestro. Ujú. Y bueno, mira, y otra cosa que nosotros vemos aquí, Charvela, en ese encuentro de Nicodemo con Jesús, Ujú. es que Jesús le comunica a él en esta conversación que comienzan a tener, porque Nicodemo se acerca a Jesús para hablar con él. Ujú. Y él tiene interés de escuchar a Jesús, él tiene interés de Sí. saber qué Jesús tiene que decirle a Ujú. esta inquietud que él está trayendo. Y una de las cosas que Jesús hace es que él le comunica que hay una condición para entrar en el reino de Dios. O Ujú. sea, recordemos, ¿verdad? Este personaje, Nicodemo, un fariseo que le daba más importancia a la tradición oral, que creía en la resurrección. O sea, recordemos todas las creencias que él ya tiene y con las que llega a esta conversación con Jesús. Ujú. Pero mira lo que dice, vamos a ir recorriendo varios pasajes, ¿verdad? Mira lo que dice Juan 3:3. Dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esas son palabras de Jesús ahí para Nicodemo. Pero Nicodemo oye esto y yo me imagino a Nicodemo haciéndose la pregunta, porque como ¿Qué que no fue le, lo que como él dijo? dicen en otros países, no le había caído el 20. No le llegué. No le llegó con esto que Jesús está diciendo aquí. Sí, ¿Cómo nacer de nuevo? Nicodemo se tomó el asunto literal, ¿verdad que sí, sí? O sea, correcto. nacer de nuevo. Y él entiende y hace la pregunta, pero ¿cómo es eso posible? ¿Acaso Sí, alguien puede volver al vientre de su al vientre madre. de su madre y Sí, volver a nacer otra vez? O sea, él sí. como que no estaba entendiendo bien qué era lo que Jesús le estaba comunicando. Ujú. Y el versículo 4 dice, ¿cómo puede un hombre, ahí Nicodemo le dice, nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por Mm. segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y entonces Jesús viene y le explica a Nicodemo la realidad del evangelio. Ujú. Y Jesús entonces conecta este evangelio aún con el Antiguo Testamento. Así Como es. nosotros vemos ahí que él le recuerda aquello que ocurrió con Moisés Ujú. y la serpiente levantada, como dice en los versículos 14 y 15, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Ujú. En todo momento nosotros vemos a Jesús apuntándole a Nicodemo a la realidad espiritual. Ujú. Él estaba muy enfocado en el aspecto externo de lo que Jesús quería comunicarle. Y Jesús está en todo momento hablándole de la realidad del corazón. Le está apuntando a que esto del nuevo nacimiento
no tiene nada que ver contigo, no es tu esfuerzo. Tú no puedes hacer nada, tú no puedes volver al vientre de tu madre para volver a nacer. Tú necesitas a alguien que te dé esa nueva vida, a alguien que te renueve espiritualmente. Y Jesús está en todo tiempo apuntándole a esa realidad, pero mientras le apunta a esa realidad, le está apuntando a él mismo como la única, como el único que puede dar vida eterna, como el único que puede transformar, que puede cambiar el corazón, que puede cambiarnos de adentro hacia afuera. Y nosotros vamos a ir ya viendo ahí cómo Jesús está apuntando a Nicodemo a la necesidad real de su corazón. Y es en ese contexto, y me sorprendió mucho cuando lo estudié, donde Jesús da una de las grandes verdades que todo cristiano debe saberse de la Biblia, y es el versículo más famoso, es Más conocido. Juan 3:16. Como dice Patricia, ¿te lo sabes? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Exactamente, fue a Nicodemo que Jesús le dijo eso. Y él le hizo interesante porque uno toma ese versículo, perdóname, Charvela, y como que uno no conecta este versículo con lo que Jesús viene diciéndole a Nicodemo ahí, con esa realidad. Sí, Juan 3:16. De tal manera Nicodemo amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que, ¿verdad?, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y es algo maravilloso. Pero fíjate qué pasa, Patricia. Nicodemo, a diferencia de quizá de otros personajes que vamos a estudiar, no tomó una decisión en el momento clara. Quizá pasó algo en su corazón, sin duda pasó algo. Claro. Pero no vemos una decisión firme como quizás muchos quisieran haber visto, o el mismo Jesús. Pero Dios sabía lo que estaba pasando en ese corazón. No hay una evidencia de que recibió salvación en ese momento, no hubo nada verbal que él haya respondido, pero sí a lo largo del Evangelio de Juan, que es donde vemos a Nicodemo, sí vemos muestra de un cambio en la mente de Nicodemo. Lo vemos en Juan 7, en un intento de defender a Jesús, que habla mucho de lo que él pensaba de este maestro, de este rabí. A los guardias se le había dado la orden de capturar a Jesús y ellos vinieron y no lo habían hecho. Entonces los sacerdotes y los fariseos se molestaron. Acuérdate que él era un fariseo y Nicodemo estaba ahí. Se molestaron por la captura y quizás le hablaron mal a los guardias, pero Nicodemo viene y dice unas palabras en defensa de Jesús. Y habla mucho de quizás del concepto que él tenía de este rabí. Dice en Juan 7, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea, le dicen los otros fariseos a él. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Pero vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús dentro de sus pares. Así que eso es algo maravilloso. Algo estaba pasando en ese corazón o algo pasó. La próxima vez que vemos a Nicodemo, entonces, es en el entierro de Jesús, junto a José de Arimatea. En los otros evangelios aparece José de Arimatea solito, pero solo Juan, solo en ese evangelio se habla de que Nicodemo acompañó entonces a José de Arimatea y lo vemos en Juan 19:39. Dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. La verdad que él lo que hizo en esta ocasión fue un acto como de honra. Yo estoy cuidando este cuerpo que va a ser sepultado, quiero honrarlo, quiero traer las especies que se usaban, quizás ahora de una forma más pública, no de noche. Y habla muchísimo, Patricia, de lo que estaba pasando en el corazón y la mente de Nicodemo. Sí, y es importante, Charvela, y a lo largo, en la medida en la que nosotros vamos a ir viendo como estas diferentes historias, que nosotras podamos recordar una realidad, porque a veces vemos estos personajes y vamos viendo toda esta historia y decimos, wow, pero oye, Nicodemo fue de noche donde Jesús, o sea, si él de verdad quería saber, que vaya de día, ¿qué importa? O sea, que sea valiente, que se enfrente, que no importa, el Mesías lo vale todo, Jesús lo vale todo. Y uno tiene esta tendencia de ponerse por encima de lo que uno está viendo en cada uno de estos personajes, porque la realidad es que no podemos olvidar que nosotros tenemos toda una parte de la historia que Nicodemo todavía no tenía. Aunque él había tenido este encuentro con Jesús y Jesús le había explicado la realidad del evangelio, su condición espiritual, le había hablado de su necesidad espiritual, habían cosas que Nicodemo todavía no sabía, que nosotras sí sabemos. Pero la realidad es, Charvela, que tú y yo somos Nicodemo.
Así O es. sea, nosotras en ningún momento podemos ponernos como el héroe de la historia. Ujú. Nosotros nos ponemos como el villano, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, Sí. porque tenemos una condición caída compartida, porque la realidad de Nicodemo es la realidad nuestra también. También nosotras nos vemos enfrentando Jesús hablándonos de una realidad espiritual y nosotras en todo tiempo también enfocadas en algo completamente diferente, Ujú. en quizás cosas externas, transformación externa, qué yo puedo hacer, cómo mi esfuerzo me va a llevar de un punto A a otro punto. Y Jesús está en todo momento apuntándonos a algo diferente. Sí. Entonces es importante que tú y yo tengamos en cuenta que compartimos esa realidad. Ujú. Tú y yo somos Nicodemo. Ahora, tú mencionabas que el Evangelio de Juan no nos presenta de una manera explícita Ujú. una conversión como tal, pero ciertamente sí vemos indicios. Y por ejemplo, hay historias que vamos a ver en uno de los episodios aquí, pero cuando tú ves, por ejemplo, la historia de Ujú. la mujer samaritana, tú vas viendo cómo Jesús la va llevando e inmediatamente, o sea, cuando Jesús hace la revelación magistral de yo, el Yo soy. Mesías, ese Ujú. soy yo, ¿qué ella hace? Ella va y ella le cuenta a todo el mundo y ella inmediatamente, Ujú. tú ves esa evidencia clara de Sí. transformación. Sí. Con Nicodemo no pasó de esa manera, Ujú. pero sí nosotros vamos viendo esos indicios de ese interés por buscar al Señor y cómo también, como tú mencionabas, esas palabras de Jesús de alguna manera quizás quedaron en su mente y en su corazón. Ujú. Y por ejemplo, hablábamos de cómo Nicodemo busca a tener un encuentro con Jesús. Sí, Lo hace de noche, pero lo buscó, pero lo hace. lo hace. Claro, no podemos Quieren minimizar esa parte. exactamente, o sea, uno puede decir, no, pero no vale nada porque él se escondió. No, 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 no. sí vale. Ujú. Pensemos lo que significó para este hombre Sí. siquiera propiciar este encuentro con Ujú. Jesús. Ujú. O sea, como tú decías, no, él no era cualquier fariseo. Así es. Él era parte de los 70, Exacto. del grupo de los 70. Claro. Entonces, él tiene ese encuentro con Jesús y no importa, él está buscando a Jesús. Pero la realidad es que nosotras pudiéramos hacernos la pregunta también. Ujú. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotras? Sí. Quizás estamos nosotras todavía acercándonos a Jesús de noche. Ujú. Quizás estamos nosotras, ¿verdad? Todavía con ese deseo y ese conocimiento de que yo sé que yo necesito a Jesús, pero todavía no estoy dispuesta a que los demás sepan Ujú. que yo me estoy relacionando con Él. Sí. Quizás no quiero que la gente se esté enterando que yo estoy yendo a la iglesia, prefiero mantenerlo escondidas, pero tengo el deseo de ir. Ujú. Y es algo que vale la pena que nosotras podamos preguntarnos también. Y la realidad es que a veces ese temor que tenemos es algo que podemos llegar a entenderlo. Podemos llegar a entender ese temor y oye, Dios lo ve, Dios conoce nuestros corazones, Dios se acuerda que nosotros somos polvo, Él sabe nuestra debilidad también. Al principio tenemos dudas y Sí. el Señor se va encargando de resolver esas dudas, Claro. pero el Señor yo creo que nos anima y nos invita a poder dar ese paso de fe y ese Ujú. paso de compromiso con el Sí. Señor, sabiendo que Él interviene y nos da lo que nosotras necesitamos para poder hacerlo. Sí. Pienso en las hermanas quizás que vienen de otra fe. Ujú, Quizás tú estás escuchando este podcast y tú estás en la iglesia católica y sabes que diferimos en algunas corrientes, ujú, pero y tienes curiosidad de ver qué dice la Biblia, cómo se celebra un servicio en una iglesia reformada o ujú. evangélica, y estás como Nicodemo de noche buscando, pero te animamos a salir a la luz y dar ese paso y conocer y escudriñar las escrituras y también ver si esa iglesia habla de las escrituras, ¿verdad? Ujú, Pero a salir y no vivir, vamos a decir, de noche, como lo sí. hizo Nicodemo. Entonces, hay un segundo indicio, y ya lo había comentado anteriormente, cuando los guardias no capturaron a Jesús los fariseos estaban molestos con los guardias, el Sanedrín, comenzaron a pelear, y Nicodemo como que medio lo defiende, ¿verdad? Pero quizás en ese momento solamente dijo palabras, vamos a decir, suaves de defensa, para ponerlos a pensar a ellos, Ujú, pero no dijo nada como contundente, este es el Mesías, no hagan eso. Y quizá pudiéramos decir que no se atrevió a hablarle a los hombres como debió hablarle, porque había un temor a los hombres. Y eso puede pasarnos a nosotras. sí. Muchas de nosotras quizá tememos hablar abiertamente de nuestra fe, de nuestro Jesús, de lo que Él es y lo que ha hecho por nosotras, por temor a aquellos que nos rodean. Yo quiero leerte algo que dijo John Piper en su libro Cuando yo no deseo a Dios.
Él dice, el temor a los hombres demuestra que todavía valoramos más su aprobación que la gloria de Dios. Y muchas de nosotras estamos ahí, valoramos más la aprobación de los hombres que la aprobación que Dios mismo pueda darnos. Entonces, esto es el deseo nuestro. Aquí es que tú te embaleto, ¿cómo se dice? Te pongas valiente. Hay una Sí, palabra, pero te ponga los pantalones. Es bueno, una eso expresión es dominicana, muy ¿verdad? dominicana, bueno, Sí. pero que te embaletones, creo que se dice así. No tengo Que idea seas si se dice así, valiente, no pero te intimides. esa es la Esa es la idea, esa es idea. la idea. La idea es que seas valiente y hables abiertamente de tu Jesús, no importando lo que los hombres piensen de ti. Al final lo Ujú, importante es lo que Dios piense. Tú no sabes si tú eres el instrumento en ese momento para cambiar la vida de esa persona. claro. A veces nos amedrentamos por el grupo en el que estamos. Quizá son personas, son mis jefes y no Ujú, me atrevo a decir una verdad teológica en el momento apropiado, ujú, obviamente. No es que voy a estar, ¿verdad?, interrumpiendo, pero claro. si encuentras la puerta y puedes hablar de Jesús, hazlo. No temas, no le Ujú, temas a los hombres, ujú. témele más bien a Dios, que te ha dado esa oportunidad de hablar de Él y quizá la estás desperdiciando. Así que te animamos a hacer eso. Y Charvela, en lo que tú decías, estaba pensando también como, ¿por qué ocurre eso en nuestras vidas a veces? Eso de que nosotras a veces quizás no nos atrevemos a públicamente Ujú. hablar de nuestro Señor, hablar de nuestra fe, mostrar nuestra pasión por Jesús. Y recuerdo un libro que te lo recomiendo de un autor que se llama Ed Welch, el libro se llama Cuando la gente es grande y Dios es Ay, pequeño. sí, Un buenísimo. libro excelente. Si tú Ujú, estás luchando con este tema del temor al hombre, pues ese ujú, libro puede serte de mucha ayuda. Pero eso es justamente lo que a nosotros nos pasa. ujú. A veces nos pasa que el otro es muy grande y Dios es muy pequeño. Y si quizás nos encontramos en esa disyuntiva donde no nos atrevemos a hablar públicamente de lo que creemos y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de la obra de Cristo, es porque quizás Jesús necesita ser más grande dentro de nosotras Sí, sin duda. y acercarnos a Él, conocerlo más íntimamente, conocer su obra y dejar que nuestro corazón se apasione por Cristo de una manera tal que mis labios no pueden retener lo que ha ocurrido ya en mi corazón. Ujú, Y eso es justamente uno de los indicios, Charvela, que nosotros vemos ya luego con Nicodemo. ujú, Porque aunque nosotros no vemos en las escrituras una expresión, ¿verdad? Quizás literal de un momento de conversión en la vida de Nicodemo, nosotros sí podemos darnos cuenta de la evidencia de un proceso en ujú. su vida. Sí. Un proceso donde pareciera ser que él fue transformado. Vemos, no lo tenemos explícitamente, pero vemos los indicios. Y uno de esos indicios lo vemos en Juan 19, donde Nicodemo aparece ya públicamente y él públicamente participa en la sepultura de Jesús. Sí. Y lo vemos ya no de noche, Ujú, ya lo vemos involucrado de día, ujú, públicamente, otros viendo cómo él ahora se está identificando con este ujú. Cristo Sí. crucificado y este Cristo que se va a levantar luego de entre los muertos. Y él ahí está participando de este proceso, de esta resurrección públicamente otra vez, Así es. porque algo al parecer había pasado dentro de él y ya él no podía esconderse más. Ya él tenía que salir a la luz, como Ujú, podemos decir, y hacer todo esto, ¿verdad? Ya no solo hay curiosidad en Nicodemo, ya no solamente está esa pregunta inicial con la que comienza esta historia, ya hay una consideración más seria ujú, hacia quién es Jesús ujú. y hacia lo que ya Jesús le había dicho en un momento determinado. Sí. Y Patricia, Nicodemo no tenía toda la información que tú y Ujú, yo tenemos hoy. Nicodemo no tenía la historia completa. Hoy tú y yo sí la tenemos. Tenemos ujú, la Biblia y tenemos toda la revelación. Y para nosotras, Jesús pudiera ser un gran maestro. El problema con eso es que él no dijo que era un gran maestro. Él dijo, yo soy Dios. ujú, Ante esa revelación hay dos posibilidades. O Jesús estaba mintiendo y muchos murieron por esa mentira, o Jesús estaba demente y se creyó esa ujú, mentira y también muchos murieron ujú, por ese demente. Entonces, aquí hay una contradicción. O era mentira, o era demente, esta afirmación era falsa, o la otra opción, que es la que entiendo debemos todas tomar, ujú, en verdad lo que él dijo es verdadero. Él ujú. era Dios. Y si él era Dios y si él es Dios, él merece mi vida, él merece mi adoración. Así que esperamos, ya cerrando, que tú tomes una decisión por Jesús, no basada en el temor a los hombres, no basada
en miedos, no basada en el temor a no revelar lo que verdaderamente estás pensando, sino basada en un criterio que las escrituras mismas te dan, que te comprueban que este Mesías vino, murió por ti y te da vida eterna.